¿Me confirman si ven la diapositiva? Sí se ve, doctora. Sí se Sí, ve. gracias. Sí se ve. Bien, entonces, la voy a dejar en esta forma porque la vez pasada creo que dio un poco de trabajo para cambiarla, pero bueno, la hago más grande. Entonces, recordemos que la vez pasada nos quedamos en a ver, voy a activar mi mouse para que presten atención a estos cositas. Ahí está. Entonces, la vez pasada nos quedamos en esta diapositiva donde ustedes pudieron ver, estuvimos revisando cómo era la forma de reportar estos resultados de un proyecto de investigación que fue una tesis de licenciatura de médico cirujano precisamente, y tenemos los resultados de la función reproductiva en una muestra, en una población expuesta, y teníamos aquí entonces expuestas con un evento y no expuestas, y no repetir sin evento para no cargar la tabla, pero finalmente un valor de P de chi cuadrada que nos estaba diciendo que había asociación entre la exposición a plaguicidas y dificultad para embarazar. Lo mismo también entre la exposición a plaguicidas y dificultad para lograr la primera gestación. Hicimos también unos ejercicios, un ejercicio partiendo de una base de datos y construimos la tabla de contingencia similar a esta para entender cómo entonces es que llegamos a este punto. Ahora que ya sabemos cómo construir estas tablas de contingencia, ya lo repasamos, ya lo vieron en epidemiología, vamos a ver el siguiente paso, que es cómo llegar hasta el análisis que finalmente nos va a decir hay asociación entre estas dos variables o no la hay. Entonces tenemos aquí cómo construir o qué debemos de saber de las tablas de contingencia. Entonces aquí nos menciona que se requiere estudiar cuál es la asociación entre que una gestante fume durante el embarazo y el hijo presente bajo peso al nacer. Entonces vamos a ir viéndola con esta tabla, con este ejemplo. Por lo tanto, se quiere ver si la probabilidad de tener bajo peso es diferente en la gestante que fume o en las gestantes que no fumen durante la gestación. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Se quiere ver la probabilidad de que el peso, que es el efecto, que es el peso del recién nacido, sea bajo en relación a que la gestante fume o no fume durante el embarazo. Entonces, eso es lo que queremos ver, si estas dos variables están asociadas. Ahora, entonces, para responder esta pregunta, se realiza un estudio en una corte de 2,000 gestantes a las que se interroga sobre el hábito tabáquico durante la gestación y se determina el peso del recién nacido. Los resultados están en esta tabla 2. Tabla de contingencia para estudiar asociación entre fumar durante la gestación y bajo peso al nacer. Ese es un estudio en 2,000 gestantes. Entonces, la variable de exposición, les recomiendo ponerla siempre, es deseable en estas filas, en esta columna, y tengamos la gestante es fumadora o no fumadora, y el total como vimos en la clase pasada. Si el recién nacido tiene bajo peso, esa es la variable de efecto o de respuesta. Tenemos sí y tenemos no.
Se pone entonces en la variable, en el proyecto, en la definición de variables, el punto de corte que significa tener bajo peso. Y aunque el peso es una variable cuantitativa, como les he recomendado recolectarlas en su cuestionario, la convertimos en una categórica poniendo un punto de corte de bajo peso, sí o no. Entonces tenemos aquí finalmente 43 gestantes fumadoras tuvieron un producto con bajo peso al nacer. 207 fumadoras no tuvieron un producto con peso bajo. El total de fumadoras está aquí. Y lo mismo tenemos entonces, 105 no fumadoras tuvieron un recién nacido con bajo peso. 1,645 de las 2,000 que son no fumadoras no tuvieron un producto con bajo peso al nacer. Recuerden que siempre la suma en cada una de las variables debe dar 2,000, que es la n que se mencionó en el texto que presenta a este estudio. Entonces tenemos aquí las frecuencias observadas del suceso en la realidad del estudio. Es decir, tal como se comportaron y se obtuvo la información, se obtuvieron los resultados. Entonces tenemos 43 en la celda A, 207 en la celda B, 105 en la celda C y 1,645 en la celda D. En total son 2,000. Es importante acordarnos que tenemos la celda A, la B, la C y la D. Y la sumatoria de A más B la reportamos aquí. C más D la reportamos acá. A más C en esta columna y B más D en esta otra columna. Tanto esta sumatoria como esta sumatoria nos confirmamos que dan 2,000. ¿Sí? Este ejemplo es tomado del libro Fisterra que viene en la bibliografía. Está disponible de manera en línea. Ustedes pueden entrar a la página de Fisterra y de metodología de la investigación y van a encontrar este ejercicio ahí. Y pueden encontrar ejercicios al final y también en la sección de tamaños de muestra, por ejemplo, es interactiva porque pueden poner en la sección de Excel sus datos y les arroja ya los resultados del cálculo del tamaño de la muestra. Entonces ya tenemos aquí nuestra tabla de contingencia de 2 por 2, 2 desenlaces, efectos, respuestas, no tienen que ser enfermedades, y 2 niveles de exposición, o más bien, exposición presente o ausente, fuma, no fuma. Siguiente paso es que esta prueba es con una prueba de contraste y se refiere a variables que son independientes, cualitativas, como ya hemos visto. Esta prueba permite determinar si dos variables están o no asociadas. Recordemos que no establece una relación entre causa-efecto, sino entre asociación. No es para decir que hay diferencia, no es para decir que hay correlación, no es para decir factor de riesgo. Es para decir exposición y desenlace o efecto están o no asociados. Si al final del estudio podemos concluir que las variables no están relacionadas, podemos decir con cierto nivel de confianza que son independientes, que no van de la mano, que no tienen relación entre sí, que no están asociadas. En este conjunto de datos
en este estudio, en este muestreo, en este proyecto. Para el cómputo o la estimación del valor de chi cuadrada, es necesario calcular las frecuencias esperadas. Esas frecuencias esperadas es las que deberían de observarse para que la hipótesis sea cierta. Es decir, las frecuencias que tendrían que estar presentes para que las dos variables estuvieran asociadas. Eso es lo que teóricamente deberían aparecer esos valores, y si nuestros valores se parecen a esos teóricos, pues es muy probable que estadísticamente haya asociación entre nuestras variables. Por eso es una prueba de contraste. ¿Qué tanto lo que nuestras frecuencias se acercan a las frecuencias teóricas para que la hipótesis sea cierta? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces se comparan con estas frecuencias observadas en la realidad, de tal modo que las filas conocidas como R y las columnas nos permiten calcular un valor estadístico. Esta entonces es la fórmula que manejamos para estimar el valor de chi cuadrada. Entonces esta fórmula es más que la suma de las columnas y las filas. ¿Pero qué vamos a sumar? Vamos a sumar qué tanto se aleja la variable esperada, la frecuencia esperada de la observada elevada al cuadrado sobre el total de los datos. Es decir, qué tan lejos está lo que observamos en la realidad de lo que teóricamente se esperaría que ocurriera para que las variables estén asociadas. ¿Cómo calculamos entonces esta sumatoria de este contraste esperado del observado? Ahorita lo vamos a ver. Esto denota las frecuencias observadas, es el número de casos observados que se presentan en la fila y la columna. Denota las frecuencias esperadas o teóricas, es el número de casos esperados que corresponden a cada fila y columna. Es la frecuencia que se observaría si las variables fueran independientes. Entonces, este análisis estadístico mide la diferencia entre el valor que debería de resultar si las dos variables fueran independientes y el que se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea ese contraste y por lo tanto el valor estadístico sea mayor de la relación entre estas variables, vamos a poder contrastar mejor nuestra hipótesis. El hecho de que las diferencias entre los valores observados y esperados estén elevadas al cuadrado permite que cualquier diferencia sea positiva. Es decir, si alguna de estas dos, si las frecuencias esperadas son mayores que las observadas y quedan números negativos, no pasa nada porque se van a elevar al cuadrado. Este test, el test no está dirigido de manera a un planteamiento bilateral que nos indica si existe relación o no entre dos factores, sino que en qué sentido se produce la asociación. O sea, no está enfocado a decir que va a haber una asociación positiva o una asociación negativa, solamente si las dos variables están asociadas o no. Esa no nos puede decir si la asociación es positiva o es negativa, solamente si están asociadas. Esta prueba de chi cuadrada contrasta la independencia de las variables cualitativas, determina si dos variables están o no asociadas, y esto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces se calcula un valor estadístico y permite ver qué contraste hay entre lo esperado
y lo observado. Entonces, dijimos que para poder trabajar con esta fórmula, tenemos que restar cada frecuencia observada, la frecuencia esperada, elevarlo al cuadrado, dividirlo entre el total de observaciones y sumar cada valor de cada celda para tener finalmente este valor de chi cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos paso a paso. Entonces aquí es donde empezamos a prestar atención, más atención de dónde obtenemos cada valor. Entonces, para obtener estos valores esperados, se calculan a través del producto de los totales entre el número de casos. Entonces, tenemos aquí, para obtener la frecuencia esperada teórica de esta primera celda, tenemos que hacer esta primera fórmula. Es la columna 1, la fila 1. A eso corresponde este que vemos aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular esta frecuencia esperada y la calculamos de la siguiente manera. Aquí nos dice la fórmula. A más B por A más C. Y aquí ya tenemos nosotros estimado A más B, que es 250, y tenemos también A más C, que es 148. Para eso nos va a servir, para este momento. Después, entonces ya tenemos acá 250 por 148 o 148 por 250 entre el 2000, que es el total. Ahorita lo vamos a ver. Para calcular la frecuencia esperada de la columna 1 y la fila 2, que es esta que está acá, o la esperada teórica para esta columna C, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice A más B, que ya lo tenemos acá, esta frecuencia aquí, por la frecuencia de B más D. B más D ya la tenemos acá, entre el total. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es multiplicar este valor por el valor de aquí entre el total. Y después vamos a ir multiplicando este valor por el de acá entre el total. Este valor por el de acá entre el total y este de acá por este con el total. Y ya tenemos entonces cada una de las 4 frecuencias teóricas para poder ver qué tanto lo teórico se aleja o contrasta de lo esperado en nuestro muestreo. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar y pasar a cómo se fueron desarrollando estos cálculos? Seguimos entonces. Aquí tenemos nuevamente las mismas fórmulas y tenemos aquí ya la sustitución de la fórmula. Entonces, aquí tenemos esta primera cálculo de la frecuencia esperada para la primera columna que vimos. Y ya está sustituido aquí los datos. Aquí tenemos este primer valor, 148 por 250, como dijimos, entre 2000. Entonces, es lo que nos está mostrando aquí esta primera fórmula. Este valor, 148 por 250 entre 2000. Y ya tenemos el valor esperado o teórico para esta primera celdita. Luego vamos a hacer lo mismo para los demás y tendríamos aquí 1852 por 250 entre 2000 y ya tendríamos
el valor de E1 para la columna 1 y la fila 2. Y entonces lo mismo haríamos para las frecuencias de la columna 2. Para la primera tendríamos 148, que está acá, por 1750, que es este otro que está aquí, entre 2000, que es el total. Tendríamos ya la frecuencia esperada para esta celda B. Y para esta cuarta celda, la 22, que quiere decir que es la columna 2 y la fila 2, este valor que tenemos acá en D que nos falta, tendríamos 1852, que es el total de haber sumado esto, por 1750, que es la que corresponde acá, entre 2000, que es siempre la N o el número total de observaciones. Entonces, ya tenemos calculadas nuestras frecuencias esperadas teóricas, las 4, que necesitábamos para poder pasar a la fórmula en realidad. Entonces, la fórmula nos estaba diciendo que teníamos nuestra frecuencia observada, que son los 43, menos la frecuencia teórica que calculamos para esta misma celda, que fue 18.5, 43 menos 18.5 entre la frecuencia, la misma frecuencia que ya calculamos. Y lo mismo vamos a hacer para las demás. 207, que fue la frecuencia observada para la siguiente columna, menos la que estimamos, tenemos acá, entre el mismo valor. Aquí mantenemos los mismos y los mismos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es a cada celdita restar la que le calculamos, y entonces ya tenemos elevamos al cuadrado el denominador, y lo dividimos entre la n que estimamos, y entonces sumamos estas 4 fracciones para tener el valor de chi cuadrada, que se resuelve teniendo 40.044. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro o lo repito una vez más? ¿O está claro así? Me gustaría escucharle a algunos de ustedes cuando menos. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. Entendí todo hasta lo último. Ahí me perdí, yo no encontré el hilo. Okay. Estaba de EU, todas esas 4 sí, pero después la última no entendí cómo. Ok. Ya calculamos, gracias. Cada una de estas 4, las 4 frecuencias teóricas, ya las tenemos. La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, estos que calculamos son los insumos que necesitábamos para acá. Necesitábamos primero tener cada una de estas 4 para poder luego hacer el paso final de sumarlas. Entonces ya tenemos cada una de estas 4 que calculamos, que son estas 4 que tenemos aquí. Estas 4 son las frecuencias teóricas. Quiere decir que nosotros encontramos 43, pero la teoría debería de haber encontrado teóricamente 18.5. Y aquí en esta otra de 207, que es esta que está acá,
La teórica fue 231. Esta es la que estimamos, 231. La B. Luego para la C observamos 105 y la teórica nos dice que debería de dar 129. Y esta última, la D, que calculamos, que es la E2, porque es la columna 2 con la fila 2, la teórica es, ya moví acá, 1620.5, que corresponde a la teórica de aquí. Entonces podemos incluso anotar en nuestros apuntes cada una de las que encontramos para que después este último paso sea más fácil. O sea, esta es la A. Esta es la A. Esta es la B. Acuérdense, esta es la C. Y esta es la D. Ahora lo que tenemos que hacer es la resta entre la observada, que es esta, menos la esperada que dijimos para A es 18.5. Y después de restar esto y elevar al cuadrado, lo vamos a dividir entre esa misma frecuencia que observamos. Es decir, que aquí en esta última fórmula vamos a tener A, que es 43, estos 43, menos la A teórica, que es 18.5, entre el mismo valor 18.5. A eso le vamos a sumar el mismo razonamiento hecho para la columna, para la columna B. Lo mismo para la columna C y para la columna D. Aquí me parece que las invirtieron. Entonces está esta de 207. 207. La pusieron con 231 y 148, 129 con 105. No está bien. La B, la C y la D. A, B, C y D. Entonces, cada una de estas se resta de la teórica, se eleva al cuadrado, se divide entre la frecuencia que ya calculamos y se suman estos 4 valores. Al sumar estos 4 valores, finalmente tenemos este valor, que es el valor de chi cuadrada que estábamos buscando, el calculado. ¿Sí? Entonces, aquí ya le subí. ¿Quedó más claro con esta segunda explicación? ¿O todavía hay alguna duda? Sí, doctora, quedó más claro. Gracias. ¿Quedó más claro? A ver. Aquí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos este cálculo y tenemos que el valor de chi cuadrada para esta serie de datos es de 40.04. Es un valor muy alto. Vamos a ver cómo se interpreta eso. Aquí viene el paso de la interpretación. Aquí vamos a ser un poco más grande. Si se puede ver mejor. Aquí, ¿cómo vamos a interpretar este cálculo que ya hicimos? ¿Se acuerdan de las tablas, de las gráficas de distribución, donde tenemos una curva, una gráfica,
y tenemos valores que están en un punto de aceptación, que es un área de aceptación, y tenemos también la probabilidad de que el valor de P que calculamos caiga también en un área de rechazo. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos una curva donde está la probabilidad de que estén todos nuestros datos y tenemos siempre un valor de P y ponemos siempre, si nuestros cálculos del valor de P caen en el área de aceptación, quiere decir que las variables, aceptamos la hipótesis nula y las variables no están asociadas. Pero si el valor de P, o en este caso de chi cuadrada, cae en el valor de rechazo de H0, quiere decir que rechazamos H0 y las variables sí están asociadas. Entonces, acuérdense que esta es el área de que acepto H0, la acepto, y esta es el área en la que rechazo este valor de H0, lo rechazo. Entonces, ¿cómo ponemos en esta gráfica lo que ya calculamos? Lo ponemos de esta forma. Primero tenemos que poner dónde cae este punto de aceptación o de rechazo. De la siguiente forma. Tenemos que calcular, si habían usado esa tablita de la distribución, acuérdense, teníamos aquí grados de libertad que se refiere a cuántas columnas y filas tenemos. Y según nuestras tablas de contingencia sean de 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, ahorita lo vamos a ver, tenemos la probabilidad de encontrar nuestros datos dentro de esa área de la curva. Es decir, aquí tenemos grados de libertad. ¿Cómo los calculamos? ¿Cuántas filas tenemos? -1 y columnas -1. Si tenemos en nuestras tablas de contingencia de 2 por 2, 2 filas y 2 columnas, ¿cuánto va a ser nuestros grados de libertad? 1. 1. 2 filas -1, nos queda 1. 2 columnas -1, nos queda 1. 1 por 1, tenemos 1 grado de libertad. Entonces, venimos a buscar 1 grado de libertad. Lo tenemos aquí. Ahora, ¿cuál valor de P vamos a utilizar en nuestro estudio? Vamos a usar un valor de 0.05, más estrictos de 0.025, 0.01 o 0.005. Eso depende de cada investigador. Tener valores muy bajitos nos lleva a tener que tener una muestra muy grande y mucho rigor metodológico en el cálculo del tamaño de la muestra, los intervalos de confianza, etcétera. Mientras que lo recomendado es, en la mayoría de los estudios, podemos manejar hasta un error de 0.05, es aceptado. Entonces, si ya dijimos que tenemos 1 grado de libertad y un valor de probabilidad de error de 0.05, entonces el valor de chi cuadrada, de acuerdo a esta tabla, va a ser 3.84. Ese es el valor de chi cuadrada teórico para nuestra tabla de 2 por 2 con una probabilidad de un error aceptable hasta de 0.05. Entonces, ponemos aquí que este punto de corte es 3.84.
ahí nos sale el punto, 3, aquí ponemos, este punto de corte corresponde a 3.84. Este punto es 3.84, es todo lo que cae aquí abajo. Aquí es 3.84. Ahora nosotros, ¿cuánto nos dio nuestro cálculo de chi cuadrada en nuestra fórmula? En nuestra fórmula, chi cuadrada nos dio 40.04. Entonces, si aquí tenemos 3, 40.04 cae en el lado izquierdo o en el lado derecho. 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 En el lado derecho, o sea, aquí tenemos entre 3 y 0. O sea, de 0 a 3 va acá. Pero nuestra chi cuadrada está en 40, o sea, viene a estar como un poco lejos del 3, o sea, es más de 3. Entonces, si aquí cae mi 40, que yo calculé, ¿cómo interpreto esto? Entonces, cae en esta área que dijimos que esta área es donde H0 se rechaza. ¿Cuál era mi hipótesis de H0? Las hipótesis de H0 para chi cuadrada, ¿qué estarán diciendo? Que no existe una asociación entre las variables. Exactamente, que no existe asociación entre la variable fumar durante la gestación y bajo peso al nacer en el producto. No están asociadas. Así van a redactar en su protocolo su variable, su hipótesis H0, su hipótesis nula. No hay relación entre la variable de exposición, que aquí fue fumar, y la variable de respuesta o desenlace, que es bajo peso al nacer. No están asociadas según mi H0, mi hipótesis nula. Mi hipótesis alterna, ahí va a decir, como tenemos acá, que sí existe asociación entre las variables, que sí están asociadas. Esa es nuestra hipótesis en chi cuadrada. En nuestros protocolos, nuestra hipótesis va a ser que el aislamiento social se asocia con la depresión, que el estrés se asocia con la depresión, que tener obesidad durante la adolescencia se asocia con diabetes en la edad adulta. A eso le estamos apostando en este proyecto. Y nuestro cálculo del tamaño de muestra va a seguir ese rigor para que no sea que nos faltó muestra. Es que fue tan pequeña la muestra que no tengo casos, no tengo expuestos o no tengo enfermos expuestos, porque la fórmula no la consideré, porque decidí un muestreo a conveniencia. Eso pasa, y es lo que hablábamos la vez pasada, de los errores de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera o aceptar una hipótesis verdadera cuando en realidad debemos aceptar una falsa. Entonces, aquí nuestro valor de 40, que es nuestro valor de chi cuadrada, está en el área de rechazo. Rechazo mi H0 y ¿qué me queda? Me queda aceptar mi hipótesis alterna, que dice que sí hay asociación entre las variables. Entonces, aquí está la clave. Si el valor de chi cuadrada que ya calculamos es mayor al estimado, entonces aceptamos H0. Es decir, el valor calculado es más grande que el valor de la tabla teórico que consultamos, rechazo H0 y acepto la hipótesis alterna. En conclusión, si el valor calculado de chi cuadrada es mayor que el de la tabla, quiere decir que las variables sí están asociadas.
Entonces, ¿cómo redactamos la conclusión de este estudio que estábamos siguiendo acá? Que existe asociación entre el fumar durante la gestación y el bajo peso al nacer. Exactamente. Esto nos está mostrando que esas dos variables sí están asociadas. Al principio solo veíamos números 43 que fumaron y tuvieron bajo peso al nacer, con 105 que fumaron y no tuvieron bajo peso al nacer, con sus correspondientes aquí. Y sin hacer la chi cuadrada, no podíamos decir nada. No podíamos decir que esto es diferente de esto, ni podíamos decir que esta variable de respuesta está asociada con esta de exposición, ni podíamos decir que las frecuencias son estadísticamente diferentes. No podíamos decir ninguna conclusión estadística de ese tipo. Lo único que podíamos decir es cuál se presenta con mayor frecuencia. De todos estos eventos de respuesta, ¿cuál fue el más prevalente? Que fue aquí no encontrar, que fue que las mujeres no fumadoras no presentaron recién nacidas con bajo peso al nacer. ¿En qué porcentaje se observó? Nada más eso descriptivo podríamos decir. ¿Cuál fue la observación que se observó más preferentemente de desenlace y de exposición? ¿Y cuál fue la menos observada? ¿Sí? Entonces, para hacer este estudio y tener esta N de 2000, que vean que es una N grande, vean cuántas tuvimos expuestas con el desenlace de interés, 43. Entonces, si decimos que no vamos a hacer un muestreo, ni vamos a seguir el valor de la N que el muestreo nos diga, y decidimos una N a conveniencia de 50, si con 2000 tenemos 43 expuestas con efecto, ¿qué pasaría si hacemos caso omiso al cálculo del tamaño de la muestra y decidimos hacer una N de 50? ¿Qué pasaría? ¿Los resultados no serían tan confiables? Pues seguramente va a ocurrir que tendríamos tal vez 0 acá o acá y que no tendríamos realmente una distribución adecuada. Si para tener 43 acá necesitamos 2000, imagínense entonces qué pasaría si tuviéramos 50, ¿cuántas tendríamos acá? Entonces, por eso es importante el cálculo del tamaño de la muestra, un muestreo representativo y conocer las prevalencias de expuestos y que tengan el desenlace de interés. Y lo mismo, los no expuestos con el desenlace de interés. Esa información que van ustedes a buscar en los artículos que están consultando o que van a consultar es necesaria para su estudio. Entonces, tenemos aquí finalmente decir que estas dos variables sí están asociadas. El valor de chi cuadrada calculado cae en el área de rechazo de H0, por lo tanto, acepto mi hipótesis alterna y puedo concluir, como bien dijo compañera, el hábito de fumar durante la gestación se asoció con un desenlace de un producto o un hijo con bajo peso al nacer. De esa misma forma es como el ejemplo que vimos llegó a un valor de P, que en la realidad manejamos estos valores de P que nos dan los software. Los software nos dan el valor de chi cuadrada, pero en lugar de decirnos
el valor de chi cuadrada como tal, los software nos dan este valor de P. O sea, hacen el cálculo de chi cuadrada, nos dicen qué valor de chi cuadrada salió y en qué probabilidad corresponde. Si la probabilidad es menor de 0.05, entonces nos dirán que se rechaza el valor de la hipótesis alterna y podemos confirmar nuestra hipótesis, ¿sí? Manualmente no estimamos el valor de P. Manualmente en nuestro cálculo estimamos el valor de chi cuadrada, pero la interpretación es la misma, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que estamos viendo aquí, del ejercicio que hicimos y de cómo se interpreta? Realmente es seguir esta fórmula que indica la suma de la diferencia de la observada menos la estimada al cuadrado sobre las mismas que estimamos. Estos dos valores en la fórmula son el mismo, se van a repetir, no hay pierde. Y entonces sumamos cada uno de estos estimados para tener un valor de chi cuadrada al final. Este valor de chi cuadrada lo ubicamos en nuestra curva de distribución y vemos K en el área de aceptación, no hay asociación de variables, acepto H0. Cae en el área de rechazo de H0, entonces me queda aceptar la hipótesis alterna, es decir, que las dos variables sí están asociadas. Y redacto mi conclusión. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Aparte no, doctora. No, doctora. Bueno, ok. Les voy a dejar unos ejercicios y ustedes los van a hacer y van a poner la interpretación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es realmente lo que chi cuadrada nos permite trabajar. Algo importante es que para que podamos hacer estos cálculos y seguir esta fórmula, tiene que cumplirse un requisito que es que debe haber al menos 5 observaciones en cada celda. Si hay menos de 5, no podemos usar chi cuadrada, tenemos que usar otra prueba que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, una limitante de chi cuadrada es que solamente puede considerar dos variables, exposición y efecto. ¿Qué pasa con otras covariables o con otros posibles confusores que a lo mejor van de la mano o con la exposición o con el efecto? Por ejemplo, si el consumo de alcohol va de la mano con fumar, yo como sé que en realidad no es el consumo de alcohol lo que está afectando el bajo peso. No lo puedo decir con este tipo de pruebas. Tendría yo que hacer entonces una regresión logística múltiple donde además esté considerando el fumar, el bajo peso y una tercera variable que es el consumo de alcohol. Y entonces el software me dirá Stata, SPSS me dirán si esa otra tercera variable fumar está yendo de la mano con, esa tercera variable de consumo de alcohol, en realidad es lo que podría estar contribuyendo al bajo peso o no. A pesar de que va de la mano consumo de alcohol con fumar, es fumar lo que está aquí contribuyendo a este resultado de bajo peso.
Así puede ser otras variables como la edad, el índice de masa corporal y cualquier otra variable que van ligadas con la exposición o con el efecto. Y entonces hacemos modelos más complejos de regresión logística múltiple, donde a pesar del consumo de alcohol, de la edad y de otras variables, podemos decir qué tanto cada una contribuye con bajo peso o confirmar qué es realmente el fumar, lo que está explicando esta variable de bajo peso. Esa es una limitante de la H cuadrada. No podemos tener en cuenta otras variables. Lo que tendríamos que hacer es otra tabla de 2 por 2 para ver si el bajo peso se asocia o no, en vez de fumar, con consumo de alcohol. En vez de fumar, con la edad, y la volvemos categórica o cualitativa. Y así podríamos ir viendo tablas de 2 por 2 para ver si nuestro efecto se relaciona o se asocia con otra covariable y tenerlo ahí como un elemento, una limitante de decir, bueno, se asoció con fumar, pero también se asoció con consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces hay que tener esas reservas. Por lo pronto, lo importante que ustedes tienen que saber hasta este momento es que chi cuadrada nos permite ver asociación entre dos variables que son cualitativas, que son categóricas, siempre y cuando haya 5 observaciones en cada celda, y nos permite de una manera pues confiable poder decir si dos variables están asociadas dependiendo de este valor de chi cuadrada que calculemos contra el valor teórico. Entonces, aquí la clave también es bien importante que mi definición de variables esté muy clara y yo no tenga confusión para decir quién sí tiene bajo peso y quién no tiene bajo peso. Quién sí fumó, quién sí considero fumadora durante el embarazo y a quién considere como no fumadora. Es por el número de cigarrillos, es porque en realidad ningún cigarrillo fumó durante el embarazo, es porque ni siquiera había fumadores pasivos a su alrededor. Dependerá de mi variable. Mientras mejor definida esté y menos confusión haya para poner la observación aquí en esta celdita o ponerla en esta otra canastita, mejor entonces va a ser o menor va a ser el riesgo de cometer algún error de clasificar exposición o clasificar el desenlace y por lo tanto tener aceptar una hipótesis nula que en realidad muestra asociación de variables, ¿sí? Bien, entonces, antes de pasar a las tareas que les voy a dejar, ¿hay alguna duda, pregunta? Nada. Bien, entonces, lo que van a trabajar de aquí al jueves, nos vamos a ver el próximo martes. El jueves no nos vamos a ver, se nos ha convocado a una reunión, pero van a trabajar ustedes, vamos a tener la clase el martes, el jueves van a terminar de trabajar todo esto, que ya hemos dicho hasta este momento, que es este apartado del protocolo, que es análisis estadístico, define el plan de procesamiento de datos, contrasta las hipótesis estadísticas, elige las pruebas estadísticas y un plan para presentar la información. Todo esto ya lo vimos, que son si voy a usar tablas, gráficas, figuras, qué variables, como lo vimos, si voy a poner una tabla de pastel, si voy a poner una tabla de frecuencias, si voy a poner un histograma,
¿Qué prueba estadística vamos a manejar? Hasta este momento solo hemos visto chi cuadrada. Y cómo voy a definir si acepto mi hipótesis nula o la alterna. Y cómo voy a obtener mis datos con algún instrumento, como vimos, a través de encuestas, formatos y demás. Entonces, este apartado del protocolo, que es el análisis estadístico, les pediría que de aquí al jueves ya lo tengan listo. Y otra tarea que esto es por equipo. En equipo también van a trabajar, encontrar un artículo de investigación original que les va a servir como antecedentes para su trabajo, puede ser en español, que está relacionado con el tema de su protocolo. Y ese artículo debe de tener una tabla de resultados como las variables que van a manejar ustedes en su protocolo. Es decir, una tabla de resultados sobre obesidad con diabetes, que ya esté presentado ahí en unas tablas como las que hemos visto aquí nosotros, de tal forma que ustedes ya puedan tener o ver cómo quedarían los resultados que ustedes estarían teniendo de su protocolo. Así va a quedar mi tabla de resultados. De esta manera la voy a presentar y la voy a reportar. Entonces, ustedes van a encontrar un artículo de investigación que tenga una tabla parecida a cómo van a presentar sus resultados y lo van a traer en la siguiente clase, la clase del martes. Lo van a traer y un miembro del equipo va a presentar. Bueno, pues este es un estudio de casos y controles que quisieron evaluar la asociación entre estas dos variables y esta es la tabla más importante del artículo donde muestra la exposición y los efectos y qué dio ese resultado. Y lo siguiente también, esto es para de aquí al próximo jueves, van a ir desarrollando de manera individual unos ejercicios que les voy a subir al team para que los desarrollen, que es para estimar chi cuadrada y para estimar también más ejercicios como el que hicimos la clase pasada de hacer sus tablas y el indicador adecuado. Entonces, el punto 1 y el punto 3 son para que terminen de trabajar de aquí al jueves. Y este punto 2 es para que lo revisemos en la clase del martes. Si el martes hay alguna duda de lo que están desarrollando de manera individual en este punto y no pueden avanzar, lo vemos, lo resolvemos para que continúen el jueves trabajando con eso. ¿Alguna pregunta? Doctora, entonces los 3 puntos son para el jueves, ¿no? Y el martes sería dudas que tengamos. No. El punto 1 y el punto 3 son para que empiecen a desarrollar desde ahorita y lo terminen el jueves. El jueves ya deben terminar este punto en su protocolo y haber hecho todos los cálculos de manera individual y subirlo al team. El martes, en la clase, cada equipo va a traer este artículo, un artículo, y lo va a presentar. Solo la tabla más importante, donde veamos cosas como estas, como las que vimos aquí. Tablas como estas, con la interpretación de los resultados. Y cada equipo escoge un artículo parecido al que pretende tener en su proyecto y lo presenta con esta interpretación de chi cuadrada. ¿Sí? Entonces, 1 y 3 son para desarrollar y concluir el jueves de la próxima semana. El punto 2, que es el artículo, cada equipo va a traer uno y lo va a presentar en la clase del martes. Solo este punto de la tabla central. ¿Así? ¿Quedó un poco más claro? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Doctora, Muy bien.
Sí. Y el punto 1 de análisis estadístico, ¿de dónde sacamos los datos? O como no entiendo. ¿O es En nada es, más redacción o cómo? es la redacción. O sea, ustedes en su archivo de Word, que en este momento ya deben tener planteamiento del problema, ya deben tener objetivos, hipótesis, se van a la rúbrica donde dice análisis estadístico y van a escribir en su archivo de Word estos elementos que están acá. Así es como se va a calificar esto. Así es como se va a calificar el protocolo al final. Es decir, en análisis estadístico tienen que redactar cómo van a procesar los datos. ¿Cómo se haría el procesamiento de los datos de este proyecto? Es decir, para obtener el diagnóstico de depresión, se aplicará un instrumento, el instrumento de BES, que está validado en población mexicana, que consta de tantos ítems. Esa es la parte de metodología. Y aquí en análisis estadístico, una vez que se obtenga los datos del cuestionario del instrumento aplicado, se va a construir una base de datos en SPSS o en EpiInfo o en Stata o en Excel, y entonces la base se va a verificar, se va a detectar algunas inconsistencias o errores, se corregirán. Después, para contrastar estas hipótesis, se va a aplicar una prueba de chi cuadrada para responder la pregunta de investigación aceptando o rechazando la hipótesis nula o la alterna, y finalmente los resultados se van a presentar como tablas, por ejemplo. Todo esto, este punto, es lo que hemos estado viendo, que les presenté ejemplos de formas de recolectar los datos, les presenté ejemplos de cómo construimos la base de datos y se hace la limpieza y la verificación. Y ahorita ya llegamos al punto también de elaborar estas tablas de contingencia de 2x2 y hacer el análisis de chi cuadrada para decir si aceptamos la hipótesis nula o alterna, y llegamos entonces a ese resultado. Entonces, todo esto que ya vimos cómo hacerlo en su archivo de Word de su protocolo, lo tienen que escribir para que cuando yo califique este apartado pueda ver. A ver, aquí dice que definen cómo van a procesar los datos. Lo tienen incorrecto, es 0. Lo tienen correcto, es 1. Contrasta las hipótesis. ¿Cómo explicaron que lo van a hacer? ¿Qué pruebas estadísticas dijeron que van a usar? Estadística descriptiva, chi cuadrada, alguna otra. Y cómo van a presentar la información. Dijeron que van a poner tablas, gráficas, esquemas, o no lo pusieron, ¿sí? Entonces se trata de que su protocolo redacten toda esta parte para que ya quede eso listo. Todavía falta un par de pruebas estadísticas que por ver, Fisher y Magnema. Difícilmente creo que las usen en su protocolo, pero si fuera el caso, pueden dejar un espacio ahí y ponerlo en cuanto terminemos de ver esas pruebas. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? ¿O todavía hay alguna duda? Lo volvemos a comentar. Pues creo que ya está claro. Entonces, los ejercicios que van a hacer son los que voy a subir a Team. Aquí hay uno de ellos. Vamos a dejar de compartir esto que están viendo para compartirles este otro. ¿Pueden ver un archivo de Word que tiene unas tablas? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces van a hacer este ejercicio, dice, con la siguiente base de datos,
Elabora la tabla de resultados llenando las celdas con el indicador que corresponda. Esta es una forma de presentar los resultados, como lo harían en su protocolo si lo llevarían a cabo. Elaborar tablas en las que se presentarán, por ejemplo, las variables de la población de estudio con las variables de respuesta o de exposición. Se van a manejar frecuencias, se van a manejar porcentajes y se presentarán de acuerdo a si tienen distribución normal. Eso es lo que van a poner en la redacción del análisis estadístico que les acabo de pedir continuar trabajando de aquí hasta el jueves. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Aquí les están pidiendo poner la variable de índice de masa corporal en las parejas de trabajadores agrícolas que son 10 y en las parejas de trabajadores no agrícolas que son 10 de esta mini base de datos que está acá. Entonces aquí tienen 20 observaciones, la variable si es esta mujer es pareja de agricultor sí o no, su edad, el índice de masa corporal y aquí hay otra ocupación que pueden tener. Entonces, aquí lo que tienen ustedes que hacer es calcular el índice de masa corporal para este grupo y el índice de masa corporal para este otro grupo. Ojo, acá es importante que si la variable IMC tiene distribución normal. Hay otras variables que no tienen distribución normal, entonces lo vimos también repasando porque esto es de primer año. Si la variable tiene distribución normal, debo de usar el promedio y la desviación estándar. Si la variable no tiene distribución normal, debo de usar la mediana y el rango. Y eso es lo que ustedes van a rellenar acá. Aquí están pidiendo el porcentaje de ocupación de amas de casa siendo parejas de trabajador agrícola. Sacan la cuenta, cuántas de acá son ama de casa y lo mismo para acá. Y van rellenando los datos con los indicadores que aquí les están pidiendo. Aquí les están dando la información, quién tiene distribución normal y quién no. Eso es entonces continuación de la clase anterior para hacer este ejercicio práctico y también otro ejercicio de chi cuadrada. Por eso todo esto es para terminar de aquí al jueves. Hay suficiente tiempo para que lo puedan hacer. Si de aquí al jueves tienen algún contratiempo para desarrollarlo, entonces el martes que nos veamos, aclaramos cualquier duda que pueda haber para poder que lo puedan terminar. Todo esto que estamos viendo es ejercicios para practicar chi cuadrada, para practicar la construcción de las tablas, para que apliquen en su protocolo y que también pudiera venir en el examen departamental. Y el otro ejercicio que les voy a dejar de chi cuadrada, a ver. Aquí está. Aquí está. Deben estar viendo entonces un archivo en Word que dice estudio de salud ambiental. Dice, determina cuáles problemas de salud ambiental se asociaron con casos sospechosos de enfermedad transmitida por vector y casos sospechosos de parasitosis. Es similar al ejercicio que vimos, al ejemplo que vimos de fumadoras durante la gestación y bajo peso al nacer. Es el mismo procedimiento, solo que ahora es otro estudio diferente.
Entonces aquí dan una tabla de un artículo donde dicen las características ambientales de suelo, adecuado o inadecuado, manejo de excretas, inadecuado o adecuado, enfermedades, sospecha de enfermedad transmitida por vector presente o ausente. Aquí está en la tabla de 2x2. Sospecha de parasitosis presente o ausente, de acuerdo al suelo, adecuado o inadecuado. Es otra tablita de 2x2. Esta otra que está aquí. Aquí tienen entonces una tablita de 2x2. Acá hay otra de 2x2. Acá hay otra de 2x2 y acá hay otra de 2x2. Entonces, aquí les están diciendo que vean qué variables están asociadas entre sí. ¿Cuáles de todas estas se asociaron? Y redacta las conclusiones de este estudio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tienen que desarrollar los cálculos para poder tener el resultado y decir, como el caso de fumadoras y gestación, durante la gestación, y el producto de bajo peso, lo mismo para este caso. Entonces, estos dos ejercicios son para empezar a trabajar, concluir el próximo jueves, subirlos al Teams. Si hay alguna duda en que empiezan a trabajarlos y el martes las quieran consultar, la aclaramos el martes para que puedan terminarlo de aquí al jueves. ¿Sí? ¿Preguntas? No, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el martes. Cada equipo va a traer, así como estas tablas que son tomadas de artículos, cada equipo va a traer un artículo con una tabla como esta, con resultados muy parecidos o parecidos a los de las variables que están proyectando en su propuesta de protocolo y lo van a explicar. Y entonces el jueves, que no nos vamos a ver, continuarán trabajando la redacción del análisis estadístico que van a manejar en su protocolo, así como desarrollar estos ejercicios y subirlos al Teams. Así vamos avanzando hasta en fin de mes terminar las sesiones teóricas para que después quede un tiempo en el que van a estar reuniéndose para terminar el protocolo. Y estaremos viendo ya con algunas asesorías esos avances. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el próximo martes. Nos vemos entonces. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego, doctora.